pero creían que no había rumbo. Y yo me cansaba de decir, señores, lo único claro es el rumbo. El rumbo es la Argentina productiva, lo dije también en el discurso de asunción presidencial. El rumbo es... A los que dicen que no tenemos rumbo, tenemos claro el rumbo, nunca tan claro como nosotros. El rumbo es el trabajo, el rumbo es la producción, el rumbo es una Argentina que trabaje, que se integre al mundo. Aparecen los que siempre ponen peros a decirnos que es difícil, pero claro que es difícil. Yo no estoy para las fáciles, yo vengo a bancarme con todas las fuerzas políticas que me acompañan, una situación tremenda, pero estoy dispuesto, con fuerza, con coraje, a tomar las riendas de la República para poner a nuestro país en el lugar que se merece. Bueno, todos ven, porque estos son los primeros meses, esto es febrero. Era una lucha muy dura, porque no creían. Cuando yo decía que íbamos a salir en 4 meses se reían, me hacían cantitos en las radios, en la televisión, porque no confiaban de la enorme potencialidad productiva que tiene nuestra patria. Venían con cosas de locos. Había ideas propuestas por Japón que pagáramos nuestra deuda con parte de la Patagonia, que un conjunto de economistas de los organismos internacionales se hicieran cargo de la economía argentina. Se ahogaban en un vaso de agua, era fácil salir, pero no se daban cuenta. Argentina tiene una potencialidad extraordinaria. Yo decía destino manifiesto de grandeza en el 83, y después lo cambié por condenados al éxito, porque Jaguaribe, este pensador, filósofo, cientista político brasilero, utilizaba esa expresión para Brasil y para Argentina. Y es cierto, estamos condenados al éxito. Y por más malo que sean los gobiernos, lo único que podrán hacer es retrasar ese destino manifiesto que tiene la Argentina. Por la capacidad extraordinaria que tenemos de producir lo que el mundo va a necesitar cada día más, que es precisamente alimentos. Bueno, y seguí trabajando, defendiendo 3 veces por semana en un programa que se llamaba Hablando con el Presidente, el rumbo que habíamos iniciado. Pero todo lo que van a ver son pequeños fragmentos, quedan pocos, pero en realidad todo termina en marzo, porque esos fueron los meses en que pusimos en marcha este modelo productivo, que no es el modelo productivo que hoy tenemos. Le voy a explicar después la diferencia. El 1 de marzo hablé mucho en el Congreso defendiendo el rumbo que habíamos tomado y hablaba, por ejemplo, de la pesificación que tanto criticaban en ese momento, y en el Congreso decía: la adopción de un tipo de cambio flexible y la pesificación de la economía modifican los precios relativos y abren un horizonte de rentabilidad que permitirá recuperar la dinámica de crecimiento basada en una estructura productiva más diversificada y con mejor inserción internacional. Bueno, ustedes ven, es la misma idea de siempre. La misma idea de siempre. Y el otro tema que estaba en debate allí, los que se oponían a estas medidas que había tomado, querían dolarizar la economía en contra de la pesificación que yo había propuesto como salida, que finalmente fue exitosa. Y hablaba entonces también de la dolarización. La dolarización hubiese condenado al país a perder definitivamente su política monetaria y cambiaria. Hubiera agravado la problemática de la competitividad y la desintegración de las cadenas productivas. Hubiera primarizado las exportaciones y nos hubiera excluido de los procesos de integración regional y mundial. La dolarización era el proyecto de los poderosos, de los que no tienen sus intereses atados y comprometidos con la patria. En otros términos, la dolarización significaba el triunfo
triunfo definitivo del proyecto económico, social, político y cultural, cuyos cimientos fueron impuestos a sangre y fuego en marzo de 1976. Y luego, por supuesto, también hacía una defensa a la producción nacional, y lo hacía en estos términos, sintéticos, porque hablé mucho ese día de eso, pero una parte de lo que hablaba de la producción nacional no es este. Es un objetivo estratégico del gobierno argentino, una decisión vital para la suerte de millones de familias trabajadoras. O defendíamos y protegíamos a los industriales, productores, comerciantes y emprendedores, chicos, medianos y grandes, sobrevivientes del caos recesivo, o los condenábamos a la desaparición. Quienes criticaron y critican esta decisión del gobierno argentino tuvieron su oportunidad para actuar y fundieron la patria. Nosotros hemos decidido dar su oportunidad a los creadores de riqueza y generadores de trabajo. Bueno, siempre lo mismo, pero en un ambiente de descreimiento muy grande. Ser optimista en ese momento era por lo menos un pecado venial. Y ya veíamos nosotros en marzo que se podía salir, que ya apuntaban a salir, pero necesitamos que alguien nos ayude. Y ahí hubo dos ayudas muy importantes. Una de la Iglesia, de las religiones en realidad, pero bajo, yo diría, de la Iglesia Católica, que nos prestó no solamente el ámbito físico, sino espiritual. Juntamos allí a los empresarios, a los productores, y empezamos a decirle que ellos, si bien estaban fundidos, los productores, eran los primeros que tenían que poner el hombro, porque había mucha gente, mucha pero mucha, que había quedado peor que todos, que los jubilados, que los industriales, que los comerciantes, que los que debían descontar. Los peores de todos eran los que habían perdido las changas, los que no podían vivir de trabajo, y alguien tenía que ayudarnos. Y fuimos a crear el RENATRE, las 4 entidades, con las mismas personas que ahora vimos en las rutas, ellos mismos. Nos reunimos para crear el RENATRE en el Sindicato de Trabajadores del Campo. Y ahí anuncié el día 8 de marzo, fíjense en la fecha, el fin de la recesión. 8 de marzo, cuando todos decían que nos quedaban 2 días, 3 días, 5 días. Preguntamos a los argentinos qué les parece, cómo le va a ir en el futuro, y la mayoría piensa que le va a ir peor. Es así. Es una de las características de estas depresiones. Porque una de las características que también es una depresión espiritual. Por eso cuando estos días vengo diciendo que en el mes de julio, cuando celebremos nuestra independencia, también estaremos celebrando el fin de la recesión, no quieren creer. Y yo les pido a los argentinos que me crean. El 9 de julio vamos a invitar a los argentinos porque el festejo será doble. La independencia y la finalización de más de 4 años de recesión en la República Argentina. Bueno, no se imaginan la andanada de críticas que tuve por haber dicho esto. La verdad que me equivoqué, porque ya a fines de